Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 31 al 35. 5 versículos que hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Vamos a ver qué hoy nos dice la palabra de Dios. Comenzamos, versículo 31. ¿Con quién, pues, compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a quién se parecen? Se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros diciendo: Os hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Os hemos entonado endechas y no habéis llorado. Porque ha venido Juan el Bautista, que no comía ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y la sabiduría se ha acreditado para todos sus hijos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, para profundizar, reflexionar en esta palabra de Dios, vamos a cada uno de los versículos para ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Con quién pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a quién se parece? Nos dice el versículo 31. Pareciese como cuando alguien trata de explicar o de decir algo y ser lo más claro posible. Como cuando uno dice: ¿en qué idioma te lo digo? ¿Cómo le hago? ¿O qué ejemplo tomaré para que me entiendas qué es lo que te estoy diciendo? Tal pareciera que nuestro Señor Jesucristo también llegaba a estos puntos, a estos límites de buscar formas para hacer entender a sus discípulos y a la gente que le seguía, especialmente a aquellos que le llevaban la contraria: los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, en fin. Por eso es que se pregunta: ¿a quién se parecen? ¿A quién compararé? Viene la conclusión que nuestro Señor Jesucristo, a la que ha llegado nuestro Señor Jesucristo en el versículo 32. Se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros diciendo: Os hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Os hemos entonado endechas, o sea, cantos fúnebres, tristes, y no habéis llorado. A esta conclusión ha llegado nuestro Señor Jesucristo. Se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros diciendo. Entonces imaginemos un grupo de jóvenes, de muchachos, chiquillos, jóvenes, adolescentes, vamos. Porque la adolescencia es cuando se adolece y es cuando el adolescente todavía no sabe, no se ha decidido, porque pues es un tiempo difícil. Y no tiene ni siquiera su propia identidad, no sabe lo que quiere ser, ni lo que es, ni lo que quiere ser. Es un tiempo difícil. Por lo tanto, están desubicados. Y lo peor de todo es que como adolescentes se creen que lo saben todo. Por eso Jesús hace esta comparación muy acertada. Se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros diciendo: Os hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Os hemos entonado endechas y no habéis llorado. ¿Por qué? Sigue versículo 33, 34 y la conclusión. En el versículo 33, porque ha venido Juan el Bautista, que no comía pan y bebía vino, y decís: demonio tiene. Y es que a Juan el Bautista tampoco le aceptaron. No encajaba en este mundo, en ese tiempo, para los contemporáneos de San Juan el Bautista. San Juan el Bautista era muy exigente consigo mismo, puesto que hacía mucho ayuno y aparte de eso mucha penitencia, y vivía en el desierto, donde se alimentaba, como bien dice la palabra de Dios, de miel silvestre, de los frutos del desierto,
¿cómo se llaman? No me recuerdo el fruto de las palmeras. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios de cómo es que se alimentaba Juan el Bautista. Y se podría decir, ¿quién podría seguir a este hombre? Y aún así tenía discípulos, había gente que le seguía. Quizá pocos, pero lo sabía. Luego el versículo 34 dice, ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Porque la diferencia entre Juan el Bautista y Jesús era muy amplia. Uno se abstenía, mucho ayuno, mucha penitencia y vivir una vida austera en el desierto, siempre en contemplación, en oración, en ascesis. Vamos a pensar como los monjes que se van a los monasterios, más que los monasterios se van al desierto, como los padres del desierto, y viven una vida así, de ermitaños, una vida difícil. Y a diferencia de estos, Jesús, que como bien dice este versículo, ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe, a diferencia de Juan el Bautista, y decís, ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. ¿Por qué? Porque Jesús vino a incluir a todos, al publicano, al pecador, a las prostitutas, a todo el que se encontraba y que venía a él. No rechazaba a ninguno. Era claro y le decía, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Pero no rechazaba a nadie. E inclusive hacía reunión con todos ellos. Por eso le criticaban tanto a Jesús, porque se le pasó la mano, como también a Juan el Bautista, que era también demasiado severo. El caso es no aceptar, no reconocer, en su caso, a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que pasa con el adolescente. Como bien lo dije al principio, lo cree que lo sabe todo. Y como lo sabe todo, nadie le puede enseñar. Dice el versículo 35, y la sabiduría se ha acreditado para todos sus hijos. O sea, se creen que lo saben todo, que son los sabios, que nadie les puede enseñar. Y más peor, si llegan a la universidad. Ahí sí que de plano nadie les puede enseñar. Y como bien sabemos, muchos pierden la fe. Y en 45 minutos, así rápido, con una simple charla. Cuando sale un muchacho ya preparado de la universidad, que ya ha estudiado, que ha elegido una carrera y que se ha metido de lleno a estudiar esta carrera, obtiene sus títulos, se ha recibido ya, se puede decir. Entonces sale en busca de trabajo y no dudo que lo va a encontrar. Pero muchas veces resulta que las compañías te dicen, se solicita tal persona y te dicen mínimo 2 años de experiencia. Y aquí es donde se dice ese dicho, aquí es donde la puerca torció el rabo. Porque ¿de qué te sirve el título? Sí, muchas veces que sí ayuda, no vamos a decir que no, que sí ayuda, pero cuando se trata de escoger, las compañías eligen la experiencia más que la teoría. Y así muchas veces posiciones se las llevan los que tienen la experiencia y no los que tienen el título. Eso es obvio. Tú mismo lo puedes ver. De manera que, como adolescente, como un muchacho que todavía le falta experiencia, tiene que haber humildad de reconocer que no todo lo sabe. Pero si bien no entiende, el tiempo le dará el mejor consejo y llegará el tiempo en el que va a decir cuánta razón tenía mis padres, cuánta razón tenía mi abuelo, en fin. Porque resulta que, como he dicho antes, se llega a un tiempo en el que se creen que lo saben todo. Y el mismo filósofo
no me recuerdo su nombre, dijo: yo solo sé que no sé nada. O como dijo no lo dijo, no en cierta ocasión, lo dice la palabra de Dios, lo dijo Job a sus contemporáneos. Algo así, no me recuerdo bien las palabras, pero algo así como que si calláis, haréis bien en callar, porque la verdadera sabiduría está ahí en callar y muchas veces no en el hablar tanto. De modo que si esto que hemos reflexionado el día de hoy te ha gustado, te invito a que le des like, a que lo compartas. Y nos vemos, primeramente Dios, mañana con otra reflexión evangélica. Y pidamos a Dios que no caigamos en esa adolescencia nuevamente después de haber pasado por ella, porque estamos en riesgo de poder caer y tener una actitud así como esta. Jesús hablaba a sus contemporáneos, no hablaba a chiquillos, no hablaba a muchachos, aunque no faltaban quienes estaban ahí en sus predicaciones, pero por sobre todo eran a personas ya adultas, maduras, a quien dirigía su mensaje. Nos vemos mañana, primeramente Dios. Bye bye.